Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hecho por Marco, el canal italiano de cocina con Marco. En el video de hoy te enseño a transformar los restos de alcachofa en una deliciosa crema para untar que luego podrás usar en crostini, en la pizza o donde más te guste. Costo cero porque estamos hablando de restos. Claro, lleva un poco de trabajo, pero al final vale la pena. Estamos transformando restos en algo fabuloso. Tengo alcachofas con espinas, así que lo primero que haré será eliminar las puntas. De esta manera, al lavarlas, nos pincharemos menos. Un consejo muy importante: si no quieres mancharte las manos, usa guantes porque las alcachofas sueltan sustancias amargas que tienden a manchar y a oscurecer un poco las manos. Así que luego no digas que no te lo advertí. A mí sinceramente me importa poco, así que seguiremos igual. Un aspecto muy importante: es cierto que estamos hablando de una receta de aprovechamiento, pero no tenemos que aprovechar absolutamente todo. Por ejemplo, las puntas, la pelusa interna, las hojas más externas. En realidad, estas no aportan mucho sabor, pero sí un amargor muy fuerte. Así que sería inútil utilizarlas. Es más, si las usáramos, habría que cocinarlas durante mucho tiempo, gastando mucha energía y mucho tiempo para obtener un resultado más oscuro y amargo. Prácticamente inútil. Así que está bien usar los restos, pero hay que saber elegir cuáles restos usar. Veámoslo juntos. Quitamos las puntas, que en este caso se trata de alcachofas espinosas y por lo tanto también es un poco molesto de manipular. Quitamos estas hojas exteriores que están completamente secas y no tienen nada. A estas, que son intermedias, les quitamos las puntas. Al mismo tiempo quitamos también un trozo del final del tallo. Como ves, está todo negro. Aquí no hay nada y este es nuestro alcachofa. Vamos a lavarlas todas con agua y volvemos a la crema. Ahora tenemos aquí nuestras alcachofas lavadas. Aquí tengo dos recipientes en los que pondré agua con un poco de limón. En un recipiente pondremos nuestras alcachofas limpias. En el otro, en cambio, pondremos los desechos. El agua con limón ayudará a que tanto los desechos como las alcachofas no se oscurezcan. Se pongan marrones, oscuras, sobre todo porque son muchas y nos llevará un poco de tiempo limpiarlas. Y cuanto más pasa el tiempo, más se oscurecen. Es una lástima. Pero no exageres con la cantidad de limón, porque si no después conservarán ese sabor ácido. Lo primero que hago es separar el tallo de la alcachofa. Pelamos el tallo. A mí me va bien con una puntilla, pero si prefieres, puedes usar un pelador de patatas. Estas partes externas son duras y amargas, así que las tiramos. En cambio, los tallos, aunque sean un poco duros, no pasa nada. Para nuestro propósito funcionarán perfectamente. Así que vamos a cortarlos en trocitos. Y los ponemos en el primer bol. Y ahora pasamos a la alcachofa. Vamos a quitar las hojas exteriores, tal como te mostré en el video de cómo limpiar las alcachofas. Doblamos y tiramos. Así, de esta manera, queda la hoja de la alcachofa, con un poco de pulpa que todavía tiene sabor y que creará nuestra salsa, mientras que la parte más tierna quedará adherida. Así que doblas, tiras y prácticamente, como ves. Espero que a través del video se pueda ver la parte de la película, la parte exterior más fibrosa. Esa parte queda adherida a la hoja, mientras que la parte tierna permanece pegada a la propia alcachofa. Luego giramos la alcachofa y seguimos eliminando un poco de esa cutícula externa, dura y oscura. Todas estas partes las recogemos y las ponemos siempre en el primer bol, del cual luego obtendremos nuestra crema. Ahora, con el cuchillo bien afilado, vamos a hacer una incisión ligera en las hojas que han quedado. Lo hacemos justo un poco después de nuestra última hoja rota. Y de esta manera conseguimos quitar otra capa de hojas de alcachofa. Seguimos así, pelando capa por capa. El resultado final que obtendremos es prácticamente una especie de pirámide, porque a medida que nos acercamos al centro, las hojas son más tiernas, así que podemos desechar menos. Luego, refinamos un poco con el cuchillo si vemos que todavía hay partes duras, y este es nuestro alcachofa. Otra cosa importante: partimos la alcachofa por la mitad y vamos a ver en el centro la parte del heno. Esta parte aquí, chicos, en este caso, como pueden ver, todavía está muy blanda. Si en cambio se siente una espina, se siente una molestia, una especie de cosquilleo punzante, entonces es el caso de eliminar lo que en jerga se llama barba. Lo que quiero decirles es que en este caso la alcachofa no lo necesitaba. Se la estoy quitando desde un punto de vista didáctico, para mostrarles que esta aquí, si la eliminan, no la pongan dentro del bol con los restos para hacer la crema, sino que la tiren directamente. Dependiendo de cómo necesiten la alcachofa, pueden cortarlos, en este caso lo estamos haciendo, en cuartos, y los ponen en el primer bol. Hago un último enjuague, rápido.
Los seco bien gracias a la centrifugadora para ensaladas y los peso. Así tengo una idea de cuánto tenemos. El bol pesa 600 gramos. En total tenemos 600 gramos de restos. Un excelente punto de partida. Pasamos a hervirlos. Así que tomamos una olla grande y ponemos todo el material dentro. En esta fase no vamos a añadir sal. Encendemos el fuego, ponemos la tapa y dejamos hervir durante 1 hora. Cuando falten los últimos 20 minutos, pelamos una patata. Necesitaremos aproximadamente 1/10 parte del peso de la alcachofa que hemos utilizado para hacer nuestra crema. Así que eran 600 gramos entre hojas y tallos. Usaremos aproximadamente entre 60 y 100 gramos. La cortamos en cubitos de aproximadamente 1 centímetro y los ponemos a hervir junto con los restos de las alcachofas. Una vez terminado el tiempo, apagamos el fuego, escurrimos bien y los ponemos en un bol. Hace aproximadamente 1 año realicé un video donde enseñaba a limpiar las alcachofas. Lo había hecho en español, doblado al italiano. En ese video propuse hacer una crema de alcachofas utilizando los restos. Bueno, debo decir que el canal donde recibí más interés fue precisamente el italiano. Y por este motivo he decidido que este video lo grabaría en italiano para luego doblarlo al español. Luego, cuando leí el mensaje de Francesca Milani que me decía que en Londres pagó 20 libras por 4 alcachofas espinosas, dije que no. Con más razón aún. Cuando pagas tanto por las cosas y puedes tirarlas, realmente te duele. Así que muchísimas gracias por el interés. Continuamos con la receta. Después de dejar que los restos de alcachofa se enfríen un poco, los tomamos y los ponemos en una licuadora. Si tienes un robot de cocina, va perfecto. Es más, si en cambio tienes miedo de que tu licuadora no sea muy potente, también puedes hacerlo por partes. Quizás lo divides en 3 partes o en pequeñas cantidades. Y lo trituras. Pero digamos que no debería pasar nada porque hemos cocido bastante las hojas y no hemos puesto la parte exterior de los tallos, que es la que sí es fibrosa. Así que pasamos a triturar. Ahora tomamos un colador. Si en casa tienen un chinois, aún mejor. Yo, lamentablemente, no lo tengo en casa, así que un buen colador, como el de la leche, pero un poco más grande, servirá. Otra cosa que pueden hacer si no tienen un colador es tomar un colador de pasta y ponerle dentro una tela de algodón. El robot de cocina es mejor para hacer estos trabajos porque trabaja incluso con densidades más secas. En cambio, las licuadoras necesitan un poco más de líquido para poder funcionar, así que debemos añadirles un poco de agua. En este caso, es mejor si le añaden un poco del agua de los mismos alcauciles, porque al menos ya está bien sabroso hasta que la licuadora logre tomar bien toda la masa y triturarla. Mira, ahora aquí realmente ya no queda nada. Ahora entiendo por qué mi mamá nunca quería comprarme camisetas blancas. Siempre las ensucio todas. Las mamás siempre tienen razón, es inútil. Una vez colado, tomamos una sartén y vertemos nuestro contenido triturado. Como ven, tiene un color hermoso. Parece realmente una crema de alcachofas. Le falta consistencia. ¿Por qué? Porque tuvimos que añadir un poco de líquido para poder triturarlo. Así que ahora encendemos el fuego, lo ponemos a una intensidad media, media-baja y lo dejamos cocinar hasta que alcance la consistencia que queremos. Tomará 20 minutos. Si en casa tienen un robot de cocina, este proceso seguramente no tardará más de 10 minutos. Ahora cuando alcanzamos esta hermosa consistencia súper cremosa y al pasar la espátula ven que quedan surcos. En este punto ha llegado el momento de añadir la sal, porque si la pusiéramos antes, luego, al evaporarse el agua, obtendríamos una crema súper salada. Sería realmente una lástima. Este es realmente el primer momento en toda la receta en el que añadimos la sal. Entonces probemos la salsa. Madre mía, qué espectáculo tan increíble. Esto es algo de verdad wow, es una maravilla. ¿Y ahora qué hago yo? La vierto en un frasco, lo cierro y la conservo allí hasta que la quiera usar. Por cierto, si la ponemos al baño María durante unos 20 minutos, esta salsa también se puede conservar. Pero a mí nunca me pasa, siempre me la como toda. Para estas cosas, mi embudo para mermeladas es fabuloso. Le damos un par de golpecitos al frasco, lo tapamos y nuestra crema de alcachofas, obtenida solo con restos que habríamos tirado, está lista. Dime la verdad, ¿tú qué has hecho con los restos? La mayoría de las veces los has tirado o si te ha ido bien has hecho un caldo para el risotto, ¿verdad? Hoy te he enseñado a hacer la crema, pero mira qué espectáculo, mira aquí. Esta es una crema comprada, esta es la crema que hemos hecho nosotros, ¿eh? ¿Se dan cuenta?
Esto es solo almidón, es solo patata. Sí, sabe un poco a alcachofa, está bien, pero esto es un golpe, esto es una explosión de sabores. Miren qué color tan bonito tiene. Esto es alcachofa. Chicos, prueben a hacerlo en casa. De verdad, es el fin del mundo, sobre todo al llegar al final de la temporada. Además, el precio de las alcachofas ha bajado, así que tendrán un tarro y algo más con un manojo de 10 alcachofas. Es un espectáculo. Lo pueden usar en crostini, lo pueden usar en tartas saladas, también va en la pizza. Increíble. Es sal de alcachofa, saludable, sin conservantes y casi gratis. Claro, hubo un poco de trabajo para prepararla, pero bueno, vale la pena. Y ahora, chicos, vamos a cortar una rebanada de nuestro pan de molde, ese que hicimos la semana pasada con la técnica japonesa, el tang song. Para mí, chicos, la suavidad, la consistencia y esa dulzura, entre comillas, de este tipo de pan es absolutamente perfecta para acompañar la crema de alcachofas. Es realmente un espectáculo increíble. Cucharita, rebanada. Miren cómo se sostiene, chicos. ¿Ven? No es líquida. Para nada. Ahora vamos a proceder a untarla bien por todas partes. Y finalmente llega el momento de probarla y, de verdad, es que madre mía. Esto es un espectáculo totalmente increíble. Es dulcísima. Parece que se siente el corazón de la alcachofa, pero no está. No, son solo las hojas duras y los tallos. Y el video de hoy, chicos, termina aquí. Les agradezco muchísimo por haber pasado este tiempo conmigo, por haberme hecho compañía durante la preparación. Y espero de verdad que intenten hacer esta receta en casa. Porque realmente, de verdad, es el fin del mundo. Nos vemos aquí el próximo fin de semana con otra receta maravillosa. Ciao ragazzi. Bye bye.